Bien, como les venía diciendo, chicos, el día de hoy vamos a ver lo referente a batería o acumulador. Con este tema empezamos lo referente a tercer parcial y pues en lo subsecuente vamos a empezar también a ver leyes fundamentales del magnetismo. Vamos a hacer ahí una pequeña práctica y este, vamos a ver también lo que viene siendo motor de arranque y alternador, ¿sí? Bien. La principal fuente de energía del vehículo, la batería. La batería como tal es un generador electroquímico y no guarda electricidad, ya que la energía guardada es energía química que se transforma en energía eléctrica cuando a través de unas terminales de la batería se completa el circuito. Recuerden que las baterías tenemos dos polos, un positivo y un negativo. Y al momento que nosotros cerramos un interruptor, prendemos un aparato, un foco, etcétera, allí es donde se cierra el circuito y como menciona la presentación, la energía química que se almacena en la batería se transforma en energía eléctrica. La batería es pieza fundamental en la operación de un automóvil porque provee la energía eléctrica suficiente para el encendido inicial del motor al momento que nosotros le damos marcha, para proveer de energía eléctrica al sistema de encendido e infinidad de dispositivos. Dispositivos como cristales eléctricos, seguros eléctricos, el estéreo, ya algunos últimos modelos, el DVD, la conexión a Wi-Fi, la computadora o módulo de control electrónico del automóvil, los actuadores como los inyectores, como la bomba de combustible, como la bobina de encendido, que funcionan por medio de energía eléctrica, ¿sí? Son varios ejemplos de dichos dispositivos, ¿sí? Aquí tenemos un circuito sencillo, aquí tenemos la batería. Si ustedes se fijan aquí, aquí está el borne positivo y aquí está el borne negativo o postes, poste positivo y poste negativo. El poste negativo, pues obviamente va a un cable que generalmente es de color negro y que va al chasis del vehículo, que va a tierra, ¿sí? Y aquí tenemos el positivo que va eh, a lo que viene siendo el solenoide del motor de arranque. De aquí sale también un cable que conecta con el switch o interruptor de encendido al momento que giras la llave, inicialmente está apagado, lo pasas a la posición de encendido y se prenden los foquitos en el tablero, comienza a sopar la bomba de gasolina, ¿sí? Para cebar, para tener presión, y al momento de que lo giras a la posición de start, pues es cuando comienza a girar el motor de arranque, desplaza el Bendix y comienza a impulsar el volante cremallera y comienzan a subir y bajar los pistones y comienza a emitirse aire dentro del motor, ¿sí? De aquí del switch, pues también va a veces un cable a lo que es el regulador de voltaje. El regulador de voltaje lo que va a hacer, chicos, es una especie de llave de paso, ¿sí? Si la batería está muy descargada, va a inducir electricidad desde fuera de la batería para revertir la reacción química de las placas y del electrolito y que se pueda regresar a su estado base. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Y cuando la batería ya está totalmente cargada, por así decirlo, recordemos que no nace de energía química como tal, sino que sus componentes están en estado base, ¿sí? Es ahí cuando se corta el flujo de corriente eléctrica hacia la batería y se deriva, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es un regulador de voltaje. Permite o no el paso de corriente eléctrica hacia la batería. Y lo que viene siendo el alternador. Uh-huh. De aquí, pues deriva también a veces un pequeño cable que, como podemos ver aquí, es el funcionamiento de la iluminación de emergencia de los faros, limpia parabrisas, computadora de a bordo, etcétera. Depende mucho también cómo vienen conectados pues los sistemas de arranque, sistemas de encendido y sistemas de carga de los vehículos. Cuando son vehículos carburados, pues son los más sencillos, ¿sí? Y ya cuando son vehículos de control electrónico, como los vehículos modernos, sí ya es más complicado porque
tenemos muchos más cableados, tenemos muchos más componentes y por consiguiente tenemos una mayor demanda de corriente. De aquí del switch o interruptor de encendido llega al positivo de la bobina de encendido, el cable, ¿sí? De aquí parte también un cable hacia lo que es, bueno, lo que vienen siendo los platinos y condensador en vehículos muy viejitos para abrir y cerrar el circuito primario de la bobina de encendido, ¿sí? Y al momento que se abre el circuito primario, pues se descarga la oleada de alto voltaje por efecto de electromagnetismo. Sí, ahí tenemos lo que viene siendo, creo que la ley de Faraday, de transformadores o embobinados, ¿sí? Y de ahí parte por el borne central a lo que es el distribuidor, ¿sí? Y del distribuidor parte en el orden de encendido correspondiente a cada una de las bujías del motor. Como aquí podemos ver, pues tenemos 6 bujías. Podría intuir yo que es un motor de 6 cilindros en B porque tenemos 3 cilindros de un lado y 3 cilindros del otro, ¿sí? Descarga de alto voltaje, entre paréntesis bujías, necesario para la chispa que encienda la mezcla de aire y gasolina. Esto del sistema de encendido, lo que vienen siendo bujías, distribuidor, bobina de encendido, etcétera, switch, lo van a ver más a detalle en cuarto semestre, cuando lleven el submódulo de sistemas de encendido. Como dato anecdótico también, lo que viene siendo ya vehículos que no traen platinos ni condensador, pero siguen trayendo distribuidor, aquí adentro del distribuidor pueden llegar a traer una pequeña bobina cortadora o pueden llegar a traer una tapita de plástico que se conoce como efecto Hall para saturación y descarga de campos magnéticos en la bobina de encendido, ¿sí? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Ok, continuamos. Algunos consejos para elegir una batería. Aunque los fabricantes de vehículos indican el tipo de baterías que utilizan, no está de más conocer los puntos principales que debemos de poner atención al elegir su reemplazo. Es decir, tú agarras, quieres echar a andar tu carro y resulta que le das en la posición de estar, en la posición de arranque y solamente se oye un pequeño tronido, tras, tras, señal de que se está aventando el Bendix, pero no está girando, o ya ni siquiera eso, no te prenden ni los focos, que te da a entender que tu batería ya no retiene la carga. ¿Le puedes pasar corriente? Sí, sí, le puedes pasar corriente y arrancar el vehículo, pero lo detienes, te vas, regresas y a los 10 minutos y ya se volvió a descargar la batería. Que te da a entender que ya no retiene la carga. Tienes que reemplazarla, ¿sí? Primero que nada vamos a checar la forma física. Es el principal factor. La batería debe de ser igual o lo más parecida posible a la original, sobre todo porque el espacio en algunos vehículos es muy limitado, ¿sí? Y más ahora en los vehículos modernos, porque ahí encontramos muchísimos conectores, a veces ahí viene también una caja de relevadores junto a la batería, entonces tienes que quitar a veces dos, tres componentes para poder sacar completa la batería y todas esas situaciones. ¿Sí? Todo esto normalmente lo checa la persona cuando vas, por ejemplo, al AutoZone, cuando vas a refaccionar a California, o cuando llevas tu batería vieja a que te la tomen a cuenta para comprar una batería nueva, ¿sí? Y, pues el encargado de venderte la batería checa todas estas características para darte una batería igual o lo más similar posible, ¿sí? En algunas baterías, como bien menciona, incluso se han eliminado los bornes de conexión por lo limitado del espacio y también por seguridad para al momento de que estás conectando, ¿sí? Ya algunas otras baterías ya no traen terminales de como C, al momento que las pones en el borne correspondiente, las aprietas con una llave de tuercas y listo, por el riesgo de que llegaran a zafarse. Entonces ya otras baterías tienen otro modo de que se conecten, precisamente también por el tema de seguridad. Uh-huh. Y bueno, lo vamos a mencionar yo creo más adelante, si no se los menciono ahorita rápidamente. Cuando vayan a conectar una batería, siempre desconecten el borne negativo primero, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos rápidamente? Porque el borne negativo normalmente tiene un signo menos,
¿sí? También lo identifican porque es más delgado que el borne positivo. El borne positivo es más grueso. Y normalmente también porque viene conectado a un cable con aislante de color negro. Y el positivo lo identificamos por el signo más, porque es más grueso que el borne negativo y porque va conectado a un cable con aislante de color rojo. Así es como los identificamos. Y entonces, primero el negativo y después el positivo cuando desconecta. Cuando vayan a conectar es al revés volteado. Primero el positivo y después el negativo. Tienen que checar también, como siguiente punto, los amperios, la corriente eléctrica que proporciona la batería en frío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si montan una batería con una capacidad de arranque más baja que la de la batería que acaban de quitar, su marcha puede funcionar de una manera más lenta, le va a costar más trabajo arrancar el motor. Por eso les digo que tienen que checar ese detalle. ¿Sí? Bien, aquí rápidamente vemos nosotros eh, el estado de carga de la batería, ¿sí? El diseño de la batería, la densidad del electrolito, ¿sí? En kilogramos sobre el punto de relación. Esto lo vamos a ver más a detalle ahora que veamos el hidrómetro. Ahorita nada más les pongo aquí el dato, ¿sí? Recuerden que le estoy grabando la clase y la voy a subir más tarde a YouTube. Entonces, cuando está completamente cargado el acumulador o la batería y tú pones el hidrómetro, te aparece cargado, ¿sí? Y te debe de dar una gravedad específica de 1.28 o 1.23. Cuando me refiero a estándar, quiere decir que estamos probando la batería, estamos midiendo la densidad del electrolito a nivel de aquí de la Ciudad de México. Es un clima templado. Si nos referimos a tropicalizada, es a nivel del mar, donde hace más calor y por consiguiente la presión atmosférica es mayor que aquí en la Ciudad de México. Por la ciudad. Aquí te debe de dar de 1.23. Entonces, estando dentro de estos dos rangos, tu lectura tiene que indicarte que tu batería está completamente cargada, que sus elementos están en estado básico. Como punto de congelación, pues tienes menos 68 grados centígrados y, ¿sí? Cuando están a media carga, aquí tienes una gravedad específica, una densidad del electrolito de 1.16 a 1.20 y en tropicalizada de 1.13 a 1.16. Su punto de congelación es de menos 17 a menos 27 grados centígrados o grados Celsius y de menos 13 a menos 17 grados centígrados o grados Celsius. Y cuando está completamente descargada, aquí tienen ustedes en estándar, que es a la altura de aquí de la Ciudad de México, de 1.04 a 1.12 y tropicalizada de 1.03 a 1.08, ¿sí? Y aquí el punto de congelación, pues viene siendo más próximo al cero, ¿sí? Que es a la temperatura, perdón, que se congela el agua, ¿sí? A 0 grados centígrados. De menos 3 a menos 11 grados y de menos 2 a menos 8, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta tabla, más adelante vamos a hacer les voy a poner un pequeño tutorial de cómo se maneja el hidrómetro, ¿sí? El hidrómetro es este aparatito que tenemos aquí, ¿sí? Y este es el que vamos a utilizar para medir dicha densidad del electrolito. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, comentario? ¿Ninguno? No. Ok. Función de los componentes. Vamos a ir Profe, viendo detalle a detalle. Mande. Gustavo tenía una duda. ¿Qué pasó? Sí, profe. Bueno, es que le iba a preguntar de cómo se conecta primero la batería. ¿Alguien de los otros compañeros puede hacerme favor de responder esa pregunta? Respondiendo a tu pregunta, cuando desconectas una batería, primero se desconecta el poste o el borne negativo y después el borne positivo. ¿Cómo los identificas? Vuelvo a repetir, porque el borne negativo lo identificas con el signo menos, ¿sí? Porque es más delgado el borne positivo y porque normalmente va conectado a un cable
que normalmente es de color negro, ¿sí? Y el poste positivo lo identificas porque está señalado con un signo más, porque el borne positivo es más grueso que el borne negativo y porque normalmente va conectado a otro cable que su aislante es de color rojo, ¿sí? Entonces cuando desconectas primero negativo y después positivo. Y cuando vas a conectar es inversa la operación, primero positivo y después negativo. No se les vaya a olvidar, muchachos, ¿sí? Hasta aquí, ¿dudas? No, gracias. Ok. Función de los componentes. Como les venía diciendo, vamos a ir viendo ahorita uno por uno los componentes. Número uno, tapones. Los tapones del acumulador tienen la función de permitir la respiración de cada una de las celdas, ya que con la reacción química del acumulador se forman gases como hidrógeno y oxígeno, principalmente siendo el hidrógeno altamente explosivo. Por ahí hay un experimento en química que creo que se llama electrólisis. Le pueden preguntar a su maestro de química en qué consiste, y es básicamente separar las moléculas de hidrógeno, perdón, los átomos de hidrógeno del átomo de oxígeno, ¿sí? Que dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno componen una molécula de agua, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos la fórmula de H2SO4 para lo que es el ácido sulfúrico en el electrolito, al momento que se hace la reacción química, el electrolito poco a poco se va a ir convirtiendo en agua. ¿Y qué compone el agua? Hidrógeno y oxígeno. Abusados, muchachos, porque el hidrógeno, como lo menciona aquí en la presentación, es altamente explosivo. Por ese motivo se debe de disipar, por ese motivo debe de tener una respiración, porque de lo contrario se hincha la batería y corre el riesgo de que explote. Los tapones cuentan con un orificio al centro. Se fabrican actualmente acumuladores que no requieren de mantenimiento. A estos acumuladores se les conoce como sellados. Lo que vienen siendo los tapones de estos acumuladores son tapones especiales que facilitan la ventilación dentro del acumulador y por consiguiente no requieren de mantenimiento, no requieren estar quitándoles los tapones a cada rato para estar poniendo a nivel con agua destilada, ¿sí? Y para que se pueda recuperar el nivel en las celdas del acumulador, ¿sí? Entonces, ahí se dan cuenta ustedes porque el acumulador muchas de las veces trae ahí una leyenda libre de mantenimiento. Esos son los acumuladores que aquí se menciona que se conocen como sellados. Dos, separadores. Dentro de la batería o acumulador tenemos separadores. Los separadores deben de estar químicamente preparados para soportar el contacto con el ácido sulfúrico. Estos separadores pueden ser de madera, fibra de vidrio o plástico ultra resistente. Normalmente, y dada la modernidad que hay hoy en día en la fabricación de componentes automotrices, los hay más que nada de plástico ultra resistente, así como la caja que contiene los elementos de la batería. Sus funciones son permitir el paso de electrones entre las placas para permitir la reacción química. Otra de sus funciones es impedir cortocircuitos y evitar la degradación rápida de las placas metálicas. 3. Postes. Como les venía diciendo, hay varias formas de identificar los postes del acumulador, el positivo y el negativo. Mencionaremos los siguientes. El borne positivo es más grueso que el borne negativo. El borne positivo está indicado por una cruz, por un signo más, mientras que el borne negativo está indicado por un signo menos. El borne positivo puede ser más alto que el borne negativo. El borne negativo es de color más claro y el cable negativo va de color negro y el cable positivo va de color rojo, ¿sí? Así es como identificamos poste positivo y poste negativo. Y para prevenir también que se vaya a invertir la posición de la batería, algunos fabricantes también han optado por diseñar las baterías de manera que llevan posición, de tal manera que no hay pierde de cómo conectemos la batería, ¿sí? En algunos vehículos, no en todos, ¿sí? Y la batería tiene que ir firmemente
fija a su base, porque la vibración también provoca que te acorte su vida útil. Aunque ustedes vean de que digan, no, pues es que pues este cuate pues le amarró un lazo ahí a la batería para que no se esté vibrando y para que no se vaya a caer, se vaya a voltear, ¿sí? Pero con esto evitas que se vibre de más o al momento de pasar un tope a gran velocidad y alcances a picotear la batería, la llegas incluso hasta voltear, ¿sí? Entonces, por ese motivo debe de ir bien sujeta la batería a su base. Ya varios vehículos hoy en día, les puedo mencionar del año 2000 para acá, ya traen fija la batería a la base, con lo que viene siendo una tapa protectora o un sujetador, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, pregunta? No, Ok. El borne positivo, como les venía mencionando, tiene el signo más y la palabra positiva pos. El borne negativo tiene el signo menos y la palabra negativa neg. El borne positivo, como les venía diciendo, viene colocado a veces del lado derecho, viendo de frente a ustedes al acumulador, es decir, del lado de acá, con los postes directamente hacia nosotros, lo cual puede variar de acuerdo al fabricante, ¿sí? Y de acuerdo a en dónde se coloca la batería, ¿sí? Entonces tenemos que poner mucha atención en esta clase de detalles. Normalmente identificamos la batería más fácil por los signos positivo y negativo, ¿sí? Ahí nos damos cuenta de volada. Si alguna batería no presenta ninguna marca en sus bornes, coloque un voltímetro momentáneamente en los bornes de la batería. El multímetro, sí, porque nos sirve para medir resistencia, corriente, voltaje y continuidad, lo colocamos en la posición de voltaje. Trae dos puntas, una de color rojo y otra de color negro. Vamos a conectar la roja a positivo con el signo más y la negra a negativo con el signo menos, lo colocamos en la escala adecuada y ahí nos debe de marcar el voltaje. Si la aguja marca una lectura en sentido contrario o signo negativo, nos indica que la polaridad está invertida. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiar los cables del multímetro, cambiarlos de posición y listo. ¿Sí? Con eso ya les debe de dar positivo, ¿sí? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna otra duda, pregunta? ninguno por ser. Okay. ¿Sí? Eh, Tenemos también como componentes del acumulador, además de los separadores, de los postes, del vaso de plástico ultrarresistente y anticorrosivo, tenemos también un par de placas, ¿sí? Déjenme ver, me voy a saltar ahorita la parte de las placas, aquí está. Aquí tenemos lo que vienen siendo las placas. Tenemos placas positivas, que vienen siendo de peróxido de plomo. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene el símbolo PB, P mayúscula, B minúscula, que si ustedes se fijan en la tabla periódica de elementos químicos, PB viene siendo plomo. Y tenemos O2, porque acuérdense, chicos, que lo que son los gases siempre vienen en forma diatómica, es decir, al oxígeno siempre lo encontramos con dos átomos. Lo mismo pasa con el hidrógeno, lo mismo pasa con el helio, con el argón, con el xenón, etcétera. ¿Sí? Que yo recuerde. Entonces, aquí nos fijamos que tenemos en la placa positiva, aquí está poste positivo, PbO2 o peróxido de plomo. Poste negativo, Pb, que es óxido de plomo, y aquí H2SO4, que viene siendo ácido sulfúrico, ¿sí? El electrolito specific gravity o gravedad específica 1.270, que es lo que yo les indicaba en la tablita que tenemos de este lado, ¿sí? Que es lo que medimos con este aparato, ¿ok? Entonces, ahí nosotros tenemos una carga completa, ¿sí? En una batería bien cargada, el electrolito contiene ácido sulfúrico y agua, y las placas se encuentran en su estado básico, con los componentes mencionados.
Cuando la batería está produciendo electricidad o se descarga, el electrolito se rompe o ioniza, ¿sí? Aquí tenemos el electrolito con specific gravity o gravedad específica de 1.165. Ya tiene media carga. Y la placa positiva todavía mantiene parte de peróxido de plomo, la parte negativa tiene parte de óxido de plomo y ambas placas ya tienen sulfato de plomo, porque el ácido, porque el sulfato, el azufre que tenemos en el electrolito poco a poco se ha ido impregnando en las placas, tanto en la positiva como en la negativa. Y parte del electrolito ya se diluyó y ya se ha convertido en agua. Ahí tenemos media carga. Algunos iones, y algunos me preguntaron, ¿qué es un ion? ¿Recuerdan cuando les decía de materiales conductores y materiales aislantes? ¿Quién de ustedes me puede recordar qué caracteriza a los elementos conductores referente a los electrones? Bien, cuando nosotros tenemos uno, dos o tres electrones en la órbita de valencia, en la última órbita del átomo, nosotros vamos a ver que esos electrones saltan a través del material conductor, provocando así el flujo de electrones, ¿sí? Estos son los materiales conductores, como el cobre, como la plata, como el oro, ¿sí? Todo lo que vienen siendo metales son conductores. Entonces, ahí ya no tenemos un átomo equilibrado eléctricamente, ya tenemos más protones que electrones, por lo tanto se vuelve un ion positivo. Con los aislantes, eh, acuérdense que tienen de 6, 7 hasta 8 electrones en la, perdón, creo que tienen 5, 6 o 7 electrones. Entonces van a completar la órbita periférica siempre a 8 electrones, chicos. Por ese motivo es de que ahora tengo más electrones que protones, tengo más partículas negativas que positivas, y por eso es de que el átomo se vuelve un ion negativo, ¿sí? Entonces, por ese motivo, eh, ahí es donde decimos, es que se ionizó, o se hizo positivo o se hizo negativo, ¿sí? Y en el caso de los semiconductores, pues tenemos lo que viene, no, es que no recuerdo bien, pero creo que es 4 electrones en la órbita periférica. Creo que por ahí va la onda. Si no, ahorita lo corroboramos rapidísimo. Regresamos aquí tantito. Miren, ahorita nos vamos aquí a corroborar. Miren, 4 electrones periféricos son intermedios. Es el caso de los semiconductores. Con los semiconductores hacemos lo que son las tablillas para elementos electrónicos, ¿sí? Y aprovechando que vimos aquí ahorita una tabla periódica, miren, y vamos a buscar ahorita el plomo, ¿sí? Que lo tenemos, ahora verán, PB, plomo. ¿Ya lo vieron? Como el elemento químico número 82, ¿sí? Ahí está. Y ahí concuerda con la ilustración que tenemos en en el estado de carga de la batería, ¿sí? Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Ok. Cuando la batería está totalmente descargada, está totalmente muerta, algunos iones se unen al material activo de las placas positivas y al mismo tiempo sacan el oxígeno del material activo para formar agua, lo que diluye el electrolito. Y si ustedes ven el electrolito, Specific Gravity o gravedad específica 1.04, está muy baja la gravedad específica del electrolito, prácticamente es agua, ¿sí? Y ustedes ven PbSO4 en ambas placas. Quiere decir que es sulfato de plomo y esto no produce ninguna carga eléctrica. Otros iones atacan al óxido de plomo de las placas negativas y forman sulfato de plomo. Cuando una batería está completamente descargada, queda muy poco ácido sulfúrico en el electrolito
en el electrolito, perdón, y las placas tienen casi la misma composición química. Ambas han sido cambiadas a sulfato de plomo. Una batería en estas condiciones produce muy poca o ninguna electricidad. Cuando una batería la aplicamos en dirección contraria, es decir, en lugar de sacarle, le vamos a meter a través de sus conexiones y sus bornes una corriente eléctrica externa proveniente de un generador. El generador es igual a un dispositivo que produce corriente eléctrica. Este dispositivo produce corriente directa. Lo traen, por ejemplo, lo que venían siendo los Volkswagen hasta por ahí del año 89-90, y a partir del 90-91 creo ya sacaba fuel injection, por consiguiente ya traía alternador. A través de un alternador o un cargador de baterías, el proceso químico se invierte. El agua se ioniza y a los iones regresan a las placas positivas, extrayendo los elementos de ácido sulfúrico que estaban atacando las placas, volviendo de esta manera el material activo a su forma original de peróxido de plomo en placas positivas y dióxido de plomo en placas negativas, tal y como vemos aquí. Algunos iones regresan a las placas negativas, extrayendo los elementos sulfúricos y regresando la placa a su estado básico original. Esto sucede en el momento que tú conectas el cargador de baterías, que conectas el alternador y se está cargando la batería. ¿Sí? Este proceso químico se invierte y en lugar de descargarse, se carga. Los elementos sulfúricos en ambas placas retornan al electrolito aumentando su fuerza. La batería queda lista para producir energía eléctrica nuevamente, y este proceso de carga y descarga se efectúa siempre que el motor está funcionando, ¿sí? Por eso siempre está funcionando el alternador, ¿sí? Y gira más rápido que el motor y nos permite generar hasta 3 señales de corriente alterna al mismo tiempo, y que son rectificadas por un juego de 6 diodos, cada 2 diodos para una señal de corriente alterna, para convertirle corriente directa, que es la que ocupa la batería, porque aquí acuérdense que la corriente eléctrica va en forma de línea recta, es corriente directa, y tenemos polarización, positivo y negativo. El generador, la batería produce la energía eléctrica requerida para el arranque y los periodos de marcha mínima del motor. El generador recarga la batería cuando produce mayor cantidad de energía eléctrica que la necesaria para la ignición y los accesorios en uso. Para eso se conecta el regulador de voltaje, ¿sí? Cuando la batería está totalmente cargada, aquí le cierro la llave, que tengo prendido el estéreo, las luces, etcétera. Entonces, en lugar de desperdiciar esa energía, pues la voy a canalizar a los otros dispositivos que la requieren, ¿sí? Cuando nos preguntan, oye, ¿y cómo se construyen las baterías? Ah, pues muy sencillo. Por número de placas, los acumuladores de 6 a 8 voltios se construyen de 13, 15, 17, 21 o más placas en cada celda, ¿sí? Los acumuladores de 12 voltios, que son los que actualmente se manejan, se construyen desde 7, 9, 11, 13, 15 y 17 placas para unidades de servicio ligero, todo lo que son carros como el Chevy, como el Aptus, como el Latitude, como el Jetta, como el Tsuru, el Versa, el Kida, etcétera, y de 25 a 27 placas por celda para servicio pesado, y ya hablamos de una Ford F-150, 250, 350, una Silverado 1500, una RAM 1500, 2500, una RAM 4000, ¿sí? Ahí ya tenemos baterías más grandes. En cada una de las celdas se producen 2 voltios y puede existir una variación de 2.1 voltios a 2.5 voltios en cada celda. Por ese motivo, un acumulador se le denomina acumulador de 12 a 16 voltios. En la actualidad existen acumuladores con la misma cantidad de placas positivas y negativas. Comúnmente el voltaje a obtener en un acumulador, estando el sistema de carga en perfecto estado, es de 13.5 a 14.5 voltios. Si se observara un voltaje menor, indica que el sistema de carga está en malas condiciones y se debe verificar qué componente es el que falla, ¿sí? Al momento que tú conectas el multímetro positivo y negativo con negativo y obtienes una lectura más baja a 13.5 voltios, quiere decir que hay algo mal en tu sistema de carga.
Y lo vas a empezar a percibir con el paso de los días, de que a tu vehículo cada vez le cuesta más y más trabajo arrancar. Sí arranca, pero le cuesta trabajo, ¿sí? Que quiere decir que tu batería ya se está sulfatando, no te retiene adecuadamente la carga y pues que ya vio mejores días y ya es hora de ir pensando en reemplazarla, ¿sí? Bien, esto es la composición de las placas, ya lo vimos, ¿sí? Comúnmente las placas las identificamos de la siguiente manera. Placa positiva, color café oscuro. Placa negativa, color grisáceo. Placa neutra, color amarillo. La placa neutra se construye de un material activo llamado óxido de plomo. La característica de esta placa es que no tiene polaridad. Esta placa no se encuentra en las baterías activadas. Para formar un grupo de placas, siga la regla siguiente. Coloca una placa negativa, coloca un separador, colocas una placa positiva y así sucesivamente, positivo, separador, negativo, separador, positivo, separador, negativo, separador, positivo y así hasta terminar con una placa negativa. ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, Mande. ¿el mismo efecto el que hace que la batería ya se esté acabando es el mismo o es variante el de la bujía cuando ya no anda bien? Ah, es que para eso también tienes que checar tus bujías, porque de acuerdo a cómo salen tus bujías, te vas a dar cuenta qué fallas son las que está presentando el motor y también si tu bujía está toda carbonizada, si tu bujía está más abierta o el electrodo de lo normal, te va a aventar un chispazo muy débil. ¿Sí? Entonces, por eso se deben de calibrar los electrodos. Si está muy cerrado, te va a aventar muy buena chispa, pero te vas a acabar muy rápido las bujías. Ese es el detalle. ¿Sí? Oiga, profe, Entonces, mande. ¿y cómo Gracias. se calibran los electrodos? Bueno, es que, pues, sí, cómo se calibran o así. Tienes dos clases de calibradores. Permíteme un momento, deja prendo la luz para que lo veas. Tienes dos clases de calibradores. Consigues este calibrador en cualquier refaccionaria, es el famoso calibrador de moneda, y aquí dice Spark Plug Gap Tool, y dice calibrador de electrodos de bujías. Como viene en inglés, pues también por eso es muy importante, porque creen que llevan inglés. Y viene en milímetros. Aquí trae milímetros y de este lado trae milésimas de pulgada, ¿sí? De este lado trae milímetros y de este lado trae milésimas de pulgada. Y el de moneda trae diferentes grosores, a medida que va pasando por aquí, se va haciendo cada vez más grueso, como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Entonces, aquí trae diferentes grosores y aquí tú vas a poner el electrodo de la bujía y lo vas a abrir o lo vas a cerrar para que te coincida con la apertura y la calibración que aquí te marca la moneda, ¿sí? El otro calibrador que tenemos viene siendo el de Lainas, ¿sí? Aquí este calibrador normalmente viene en milésimas de pulgada, ¿sí? Eh, Viene por aquí 24, creo que trae hasta 25 milésimas. Si yo requiriera, por ejemplo, 35 milésimas, entonces agarro el de 25, este es 10 milésimas, 5, 4, este es 5. 25 y 5 son 30, y yo lo que necesito es el de 10. Si yo necesitara calibrar mis bujías, por ejemplo, a 35 milésimas, pues muy sencillo. Tomo la hoja calibradora de 25 milésimas y tomo la de 10 milésimas. Las sumo las dos y aquí ya tengo 35 milésimas de pulgada para calibrar mis bujías, ¿sí? Para esto es el calibrador de Lainas. Uh-huh. Cualquiera de estos los puedes conseguir en las refaccionarias. Creo que igual en Refaccionarias California y también llegan a vender algo de herramienta y en AutoZone también los consigues. Te cuestan creo que a lo mucho unos 50 pesos. También ese calibrador de Laina se usa para calibrar punterías, ¿no? Bueno, por lo que yo tengo Exactamente, entendido. sí. Se usa para calibrar punterías. Las punterías, los balancines no te pueden quedar muy abiertos porque baja muy poco la válvula, abre poco y tu motor constantemente va a estar fallando. Si quedan muy Ah, apretados, se puede llegar a agujerar el balancín. Entonces, por eso llevan una calibración.
Entonces, cuando están muy flojos es cuando empieza a fallar en las mañanas o así que se Y tratan de además, encender o así. sí, y además suena mucho. Ah, gracias, gracias. Ya resolvió mi duda de por qué suena mucho mi moto. Órale, pues, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver rápidamente el densímetro, hidrómetro. Esto es algo muy rápido, esto es algo muy sencillo, ¿sí? El densímetro es utilizado para medir la gravedad específica del electrolito en las celdas de la batería. Es este aparatito que les estaba enseñando hace un momento. También lo conseguí, de hecho, ahí en AutoZone, me costó como 70 pesos. Y es el que me va a permitir checar baterías que sí requieran mantenimiento, porque acuérdense que en varias baterías aparece la leyenda de libre de mantenimiento. Esto nos va a dar un indicativo de cuánto ácido sulfúrico no utilizado permanece en la solución, lo que determina el estado de carga de la batería. Un hidrómetro debe de estar graduado para tomar lecturas entre 1.161 en divisiones de 5 milésimas de gravedad específica. Acuérdense, chicos, que aquí tengo la parte entera, está del lado izquierdo del punto decimal, tengo punto decimal, décimo, centésimo, milésimo, ¿sí? De gravedad específica. Para tomar la lectura, el barril en el interior debe tomarse verticalmente y flotar en la cantidad correcta de fluido para desplazarse libremente. Es decir, esta partecita de aquí que ustedes ven, ¿sí? Es la que va a flotar aquí por el ácido. Si el ácido está muy denso, va a flotar. Si no tiene densidad, pues obviamente va a quedarse hasta abajo. Por eso se sube la lectura hasta acá arriba, hasta lo rojo. ¿Sí? Ahí lo ven ustedes. Si ustedes se dan cuenta aquí, muchachos, así es como lo tengo. Generalmente, aquí vemos las graduaciones que trae. Aquí vemos 0.110, 1.125, 1.150, 1.175, 1.200, 1.225, 1.250, 1.275 y 1.300. ¿Sí? Cuando está en verde, quiere decir que está totalmente cargada la batería. Cuando está en blanco, tiene media carga, 50%. Y cuando está en rojo, está totalmente descargada o casi descargada. ¿Sí? Para eso es este aparatito. ¿Cómo se usa? Muy sencillo. Quitas los tapones de la batería y vas a sumergir esta partecita de aquí, la vas a sumergir aquí en la batería. Primero le sacas el aire y le presionas aquí arriba, la sumerges y la sueltas y esta cosa va a empezar a subir, ¿sí? Y al donde te dé el nivel del líquido, ahí vas a notar la lectura. Repites el mismo procedimiento con las otras 5 celdas restantes, ¿sí? Normalmente son 6 celdas. Así es como tomas la lectura con el hidrómetro de la gravedad específica de la batería. ¿Sale, vale? Como se dieron cuenta, chicos, pues es un aparato realmente rápido, es un aparato realmente sencillo. ¿Ya vieron? Aquí dice recharge o recargar, fair, que es término medio. Si ustedes buscan fair en inglés, en el diccionario o en Google, es decir, justo o equivalente o equitativo, y good, que quiere decir bien, bueno, ¿sí? Que tiene buen estado de carga. Eso es a lo que se refieren estas palabras en inglés.